Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien y dándoles la bienvenida a este programa de certificación en su semana número 8 y pues esperando que las demás estén siendo muy interesantes para ustedes, que sea un proceso bastante interesante. Muy bien, pues igual me gustaría que la semana de vamos a iniciar de una vez con la semana número 8. Ya sabemos, lo primero que vamos a realizar en esta semana, pues, es nuestro proceso de interrogatorio para saber cómo nos está yendo, qué es lo que está pasando en nuestras actividades. Y lo primero que vamos a hacer es recordar las preguntas. La número uno es: ¿qué pasó? Hay que recordar, que en la semana suceden cosas, entonces, ¿qué actividades relevantes pasaron que nos benefician? Y ejemplificarlas aquí. Número 2 de eso que pasó es, ¿qué funcionó? ¿Qué de lo que hicimos, qué sí funcionó? ¿Qué sí hicimos en las cosas bien? ¿Qué? Número 3 es, ¿qué no funcionó? ¿Qué? De aquello que hicimos, algunas actividades posiblemente no funcionaron, entonces vale la pena pues recapitularlas para poder después de esto saber qué aprendí, ¿ok? Siempre terminar con un aprendizaje y poder mejorar a partir de ahí. Obviamente también tema de los números, es decir, actividades que estén sucediendo en, en nuestra área comercial, saber cómo van esos números, pueden ser ventas, pueden ser cierres, presentaciones enviadas, en fin, todos esos números que podamos revisar y que nos funcionen, analizarlos, ¿ok? Entonces, pues nuevamente nos vamos a tomar aquí unos minutos para poder contestar esta parte. Yo mientras tanto voy a silenciarme, los voy a dejar un par de minutos para que puedan hacer su interrogatorio semanal. Muy bien, entonces 2 minutos, corre tiempo, ahora. Muy bien, entonces hasta ahí estamos con nuestro interrogatorio. Recuerden, esto es bien importante que lo estén llevando semana a semana, no solamente aquí en las sesiones, sino también con sus
colaboradores en la empresa que trabajan, analizar todo lo que está sucediendo en su día a día, saber qué funciona, qué no funciona, qué aprendemos de ahí, cómo van los números. Todo ese análisis es bien, bien importante hacerlo para poder tener tiempo de mejora, ¿no? Recordemos que si nosotros ponemos metas y no estamos constantemente midiendo y retroalimentando el proceso, pues seguramente podemos tener ahí algún tropiezo durante la ejecución, durante la operación. Entonces, la idea es que esto nos dé una idea muy clara de lo que está sucediendo en la empresa, las actividades y poder corregir en tiempo y en forma. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la sesión del día de hoy. Lo que vamos a ver está ya en su cuadernillo. Este, una vez hecho el interrogatorio, lo que vamos a ver hoy es tema de proceso de certificación. Ya nos vamos a enfocar mucho al tema de la certificación. Entonces, para esto, pues vamos a darle lectura al objetivo, al proceso del día de hoy. El resultado solamente vamos a ver el inicio del proceso de certificación, pero a detalle. Es decir, ya nos estamos encaminando al desarrollo de los productos, de los desempeños que vamos a requerir para podernos certificar. Entonces, esta semana revisaremos a detalle uno de los 5 elementos necesarios para el proceso de certificación, que es identificar oportunidades de negocio en el estándar S0993, que se llama creación de negocios con una propuesta de valor sostenible. ¿Correcto? Entonces, con esto lo que quiero hacer es entrar mucho a detalle ya del elemento número 1 que vamos a estar llevando a partir de aquí las sesiones que nos veamos. Bueno, pues van a estar muy encaminadas ya al proceso de certificación para que ustedes vayan elaborando sus productos, vayan haciendo sus avances y tengamos tiempo de poder revisarlos previo a alguna evaluación. Listo, entonces, tal vez algunos de esos elementos nos van a dar muchas dudas. Recuerden escribirnos al WhatsApp, mandarnos un mail para poder resolverles las dudas y pues ayudarlos, ¿no? En su proceso de certificación. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya con el proceso que vamos a hacer. Lo que vamos a revisar el día de hoy son los elementos que tiene este estándar y pues es lo siguiente. El elemento número 1 que vamos a revisar es identificar oportunidades de negocio, los criterios de evaluación, es decir, lo que vamos a evaluarles a ustedes van a ser competentes cuando obtengamos los siguientes productos. Número 1 es el portafolio de oportunidades elaborado, en donde se especifica la problemática identificada, en donde también contiene la justificación de la relevancia del problema mediante indicadores métricos. También describe la idea de la solución a la problemática previamente identificada, incluye el grado de innovación de la idea de solución, incluye el análisis del entorno del negocio, especifica el análisis de sus principales competidores, describe una primera idea del segmento de mercado que quiere abordar, especifica el tamaño de su segmento de mercado, incluye la investigación de mercado basado en fuentes primarias, incluye una investigación de mercado basado en fuentes secundarias, describe una primera idea de las estrategias basadas en el análisis que se hizo de la competencia para el diseño de la idea de la solución, describe una idea del canal de distribución. Recordemos, la semana pasada vimos estos temas. Ahorita vamos a hacer un breve repaso para que les quede mucho más claro esa parte. Describe también una primera idea de las plazas o zonas en donde se venderán los productos. Contiene la información de los riesgos de la idea de solución propuesta e incluye el impacto local global que se puede tener o que puede tener, perdón, la idea de solución conforme al desarrollo sostenible. Entonces, todos esos elementos son necesarios para podernos certificar.
Es un proceso que está bastante laborioso, no difícil, pero sí laborioso. Entonces va a requerir mucho de su trabajo, mucho de su accionar, para que todos estos elementos estén presentes en los productos que vamos a revisar. Y para esto les mandamos unos documentos en donde ya viene todo esto. Me gustaría, vamos a revisar aquí algunos elementos que les mandamos. Primero me gustaría que revisemos los elementos. Les mandamos un ejemplo que se llama plan de negocios, que es el que tenemos aquí. Así se llama el archivo, plan de negocios para una MIPYME. También les mandamos nuevamente el lienzo del Business Model Canvas. También les enviamos la propuesta de valor. Les enviamos también el diagrama de persona. Esto ya lo tuvieron desde la semana antepasada en donde nos vimos, pero es importante que ustedes lo tengan ahí a la mano porque lo vamos a estar revisando. Este archivo que dice plan de negocios para una MIPYME es el archivo que vamos a tomar como ejemplo. Este plan de negocio prácticamente tiene todo lo necesario que nos pide el estándar para podernos certificar, es decir, perdón, para poder elaborar los productos que nos pide el estándar. Entonces todo lo tiene de forma adecuada, de forma precisa. Hay algunos elementos que están ahí como descripción en la parte de marco teórico, es la teoría del plan de negocios que vamos a ir revisando más a detalle en su momento, pero todo esto está listo y disponible en su archivo. ¿Okay? Entonces, es importante que este lo lean bien detallado. Ya iremos viendo estos temas para podernos construir buenos productos y pasar el proceso de certificación como debe de ser. Muy bien, entonces, ese archivo es muy importante. Me gustaría hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos temas de canales de distribución, cuáles son sus características. Hablábamos, por ejemplo, que si nosotros, por aquí está la fábrica, vamos a suponer que eso es una fábrica, nosotros podemos hacer llegar el producto de varias formas, ya sea de forma directa a nuestro consumidor, es decir, por aquí va a estar nuestro cliente. Con mucha imaginación, eso es una persona, ¿ok? Con mucha imaginación. Entonces, los productos o servicios pueden ir directamente al cliente. También existe la opción para hacerlos llegar, vamos a tener algunos intermediarios, dependiendo de cómo diseñemos nuestro canal de distribución. Estos intermediarios, perdón, pueden ser cadenas, pueden ser distribuidores, pueden ser mayoristas, etcétera. Entonces, ellos pueden ser algunos de los intermediarios para hacer llegar el producto o el servicio. También podemos, de hecho, en algunos casos, vender a un broker todavía mucho más eh, arriba en la cadena comercial, que a su vez le va a vender a intermediarios y después lo va a llevar a nuestro cliente. Entonces, por un lado, aquí está nuestra fábrica y aquí abajo está nuestro consumidor. Muy bien, es importante entender que este modelo en particular es business to consumer, es decir, negocio a consumidor. También existe la opción que sea business to business, que sea business to business, y tener prácticamente el mismo modelo de distribución, los mismos canales. ¿Okay? Entonces, existen las dos formas de hacer negocios. Ya dependiendo de nuestro producto, elegiremos uno o elegiremos otro para poder llevar nuestros productos, nuestros servicios a nuestro consumidor.
a través de estos modelos. Veíamos también la semana pasada que estos canales de distribución van a tener, o lo ideal es generar un embudo de venta en donde nosotros tengamos por canal las estadísticas, es decir, cómo van fluyendo los números, cómo llegamos de un porcentaje mayor de prospectos a clientes. Y en el proceso, obviamente los pasos intermedios, enviar cotizaciones, hacer cierres, presentaciones, etcétera, ¿no? Y por un lado, cada canal va a tener una definición distinta, es decir, va a tener una forma de adquirir prospectos distinto. Por ejemplo, el canal de mayoreo, veíamos la semana pasada que no es lo mismo que vender a menudeo, es muy distinto. Entonces, debemos de tener esto en cuenta a la hora de diseñar nuestros embudos de venta, porque son pensamientos distintos, son clientes distintos, entonces nuestro embudo de ventas va a ser distinto. No es lo mismo hablarle a un cliente de mayoreo que hablarle a un cliente de menudeo. Por ejemplo, tal vez el cliente de menudeo lo que busca al final es servicio al cliente y el cliente de mayoreo lo que busca es rapidez en la entrega de sus productos que está comprando con nosotros. Entonces, todo esto lo debemos de tener en cuenta porque debemos de ser capaces de diseñar embudos de venta que nos ayuden en el proceso de venta, ¿no? Pero deben estar con un proceso bien diseñado. Entonces, cada uno de estos canales de distribución debe tener un embudo de venta bien definido. De hecho, no sé si recuerden en el tema del diagnóstico, cuando lo hicimos, veíamos ahí tal vez alguna pregunta en donde venía que cada canal de venta tiene su embudo diseñado o que cada canal está auditado, algo similar. Precisamente es por eso, ¿no? Porque son clientes distintos en cada canal y por eso necesitamos diseñar canales distintos, ¿ok? Entonces es importante hacer eso. También lo que veíamos la semana pasada eran dos archivos. Uno es el diagrama de persona, en donde nosotros hacíamos un ejercicio de empatía con nuestro cliente. Este diagrama de persona nos va a funcionar para identificar en el estándar lo que nos dice la problemática. ¿Ok? Entonces, esta parte de molestias es la que vamos a usar para poder identificar oportunidades de negocio, ¿no? En conjunto con todo lo demás. Bueno, la idea es que este diagrama de persona nos va a funcionar. Por eso sea la semana pasada mucho énfasis en que contestaran esto, porque hoy lo vamos a ocupar y nos va a apoyar todo esto ya en la creación de nuestros productos. Bien, también veíamos otro archivo que es el Business Model Canvas o el lienzo del modelo de negocio que tiene varios elementos. Por un lado, socios clave, por otro lado, actividades clave, recursos clave, la propuesta de valor, relación con clientes, segmento de clientes, canales de distribución, fuentes de ingresos, eh, la estructura de los costos, etcétera. Entonces, esos elementos nos van a ayudar a poder tener una idea de negocio bastante clara y es importante que entonces la tengamos bien definida. Muy bien, entonces también enviamos otro archivo que se llama lienzo de propuesta de valor, que tiene una estructura similar, sin embargo, se centra principalmente en entender cuáles son los objetivos que trata de conseguir nuestro cliente, acciones específicas que el segmento de mercado está haciendo para lograr sus objetivos. La problemática, nuevamente, esta parte va a ser bien importante porque nos va a permitir estructurar muy bien la problemática, ¿no? Aquí hacíamos eh, un ejercicio, ¿no? En donde poníamos el nombre de la persona, características, en fin, todo esto que nos ayuda en el proceso de entender a nuestro cliente y definir, perdón, algunas soluciones, ¿no? Las soluciones potenciales, los beneficios de esa solución, y ya por último, la idea del producto o servicio, que es lo que vamos a, prácticamente todo esto es lo que estamos
por estructurar en un documento para que cumplamos con los requisitos del estándar y nos ayude muy fácilmente, ¿no? A identificar todos esos elementos. Entonces, esos archivos que les mandamos es importante que los tengan ya contestados, ya listos, porque el día de hoy lo vamos a ocupar. Si recordamos el temario, bueno, pues aquí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Especifica la problemática identificada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita y lo que yo les voy sugiriendo es que en su cuadernillo vamos a iniciar con estos temas. Primero, el tema de problemática. Vamos a centrarnos en la problemática. Permítame aquí, por favor, nada más hacer un acercamiento. Entonces, primero vamos a revisar el tema de la problemática. Bueno, está fallando aquí la tecnología, pero vamos a poner aquí problemática. Entonces, la problemática que vamos a revisar o que debemos de entender, voy a abrir también el documento de ejemplo, porque aquí nos va a dar una idea bien clara del tema de problemática. Me voy a adelantar un poco para mostrarles y vamos a ir realizando el ejemplo, ¿no? Para que les quede mucho más claro. Es una empresa de bisutería, ya la iremos analizando mucho más a fondo, pero aquí nos va a dar este, pues una idea bastante clara, ¿no? De cómo se puede implementar todos estos temas. Entonces, em, vamos a ir haciendo lo siguiente, vamos a revisar un poco más a fondo la estructura de este documento. De entrada, es obviamente un ejemplo, no es real, pero pues nos da una idea bastante clara, ¿no? Del tema. Por ejemplo, aquí nos dice descripción del proyecto. Nuestro proyecto adopta y adapta técnicas utilizadas en la creación de producto de filigrana que al combinarse con una técnica de encapsulado con resina de cristal hace que la filigrana sea más resistente y duradera, además con un toque de originalidad que hacen que nuestros diseños un producto más atractivo para las consumidoras. Creamos diseños que ayudan a cada una de nuestras consumidoras a sentirse especiales, ya que cada una de nuestras piezas es única al ser elaborado a mano, obteniendo como resultado que cada pieza sea única. En cuanto al sector de bisutería y accesorios, nos percatamos que se ha visto atacado por productores extranjeros, tales como los chinos, que causan este tipo de productos de abarate y se ha considerado corriente en cierta forma. Sin embargo, los productos son ampliamente demandados, lo que nos da oportunidad de incursionar en este mercado con productos originales y de calidad. Entonces, esto es parte de una idea. Aquí la problemática que ya está identificada es la siguiente. Las oportunidades a través de las cuales nos hemos fundamentado para el desarrollo de la idea de negocio son las siguientes. Económicamente observamos que la crisis, o sea, aquí ya está hablando de problemas. Voy a poner esto aquí. Esto es un problema, la crisis que enfrenta el país. No es fácil adquirir algún tipo de joyería o accesorios. Entonces, esto es problemática. Problema, eso es el problema. ¿Ok? No es fácil adquirir algún tipo de joyería o accesorio para dama con diseño vanguardista que estén al alcance de las consumidoras. Esto representa una gran oportunidad para que los productores de Casa Fili, cuyos productos son elaborados de forma artesanal, haciendo única cada pieza, mientras que el precio de cada artículo depende de las características, diseño y modelo, con precios no mayores a 100 pesos, lo que indica que es un producto de calidad a la vanguardia y con un precio accesible. El aspecto social, la fabricación de bisutería se incrementó a partir de los años 60. Fue cuando se puso de moda portar collares, pulseras, anillos y gargantillas de fantasía. Actualmente las mujeres emplean la joyería y la bisutería
como un accesorio que complemente su vestir y además resalte su belleza interior y exterior. Aspecto tecnológico: para la fabricación de los accesorios se emplean herramientas como papel de filigrana, enrolladores, argollas, pegamento. Asimismo, para darle una mayor durabilidad, que se utiliza resina cristalizada que protege el producto. Para llavero y para llaveros se emplea la técnica del encapsulado. Por otra parte, se emplean lijas y pulidoras que se encargan de darle el acabado final a las piezas. Entonces, aquí estamos viendo la parte de la problemática en estos párrafos y regresando a nuestro eh, cuadernillo, lo que nos pide el estándar para el tema de certificación es, primero, especifica la problemática identificada. Ok, entonces este elemento en particular es lo que estamos revisando ahorita, especificar la problemática que estamos viendo. Y se hace de esta forma. Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer es, van a identificar esa problemática que ustedes observan, que se desarrolló en estos archivos. Principalmente se desarrolló en la propuesta de valor, aquí, en la parte, en el número 3. ¿Qué problemas tiene el cliente a la hora de realizar las acciones anteriores? Entonces, esa es la problemática, ¿ok? Todo esto en conjunto, estos tres elementos, van a ser parte de la problemática, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes puedan, con estos tres elementos, construir y especificar la problemática, ¿ok? También dentro de eso mismo, de especificación de problemática, lo que van a hacer es prácticamente estar justificando la relevancia del problema mediante indicadores o métricos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, en el archivo que tenemos de propuesta MIPYME, una de ellas, algunos indicadores, son los precios, son aspectos sociales, a partir de cuándo, por ejemplo, aquí nos menciona que a partir de los años 60, aquí. Entonces, todos estos indicadores nos permiten darnos una idea y poder cumplir con lo que nos pide el proceso, ¿no? Contiene la justificación de la relevancia del problema mediante indicadores o métricos. No tienen que ser todos 100%, digamos, precisos, pueden ser algunos muy acercados, pero con una buena investigación, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio que me gustaría que hicieran ustedes en esos momentos, es que pudieran escribir algo similar a esto. Si no tienen toda la estructura necesaria, bueno, la idea es poder al menos sí revisar algunos elementos mediante su análisis. Entonces, lo que me gustaría que hicieran ahorita es que la problemática la pudieran escribir, pudieran tomarse ahorita unos minutos, tal vez algunos puntos importantes nada más, no es necesario todo. Después ya es cuando lo pueden ustedes hacer mucho más a detalle, pero por ahora me gustaría que al menos ideas principales de la problemática con sus indicadores, ¿ok? Con sus números, con sus métricos que ustedes consideren. Tal vez si su problemática requiere una investigación mucho más profunda, bueno, al menos dar una idea de lo que se necesita, ¿ok? Entonces, primer ejercicio, vamos a identificar esa problemática y nos vamos a tomar un par de minutos para esto. Correcto, entonces nuevamente voy a quitar mi cámara y mi audio para que los puedan hacer. Corre tiempo, un par de minutos, adelante.
Muy bien, entonces hasta ahí, hablando del tema de problemática. Muy bien, entonces, recordando y siguiendo el proceso que nos están pidiendo para la certificación, lo que sigue es describir la idea de la solución a la problemática previamente identificada, que fue lo que revisamos en la siguiente página del archivo de ejemplo. Si ustedes revisan en la siguiente página, ya en la descripción del proyecto, esto es una justificación, no ya esa parte aquí revisada. Y entonces esta, digamos que es la solución previa, ¿no? Con algunas técnicas que ellas usan, con algunos materiales, etcétera. Entonces eso ya es su solución, ¿no? Esa es entonces la parte de la solución. Obviamente ustedes tienen que revisar un poco su solución y todo ese tema. Como les decía, no es un proceso tan rápido, pero sí pues nos da una idea bastante clara. Tal vez nosotros tenemos la idea de la solución en la mente. Entonces, con este ejemplo, lo que vamos a hacer es poder tal vez usar cierta estructura que viene aquí y después llevarla a nuestras propias palabras. Muy bien, entonces, en el punto de nuestro cuadernillo, lo que seguiría entonces es ¿no? trabajar con la solución. ¿Cuáles son esos elementos de la solución? Igual también aquí nos puede ayudar a identificar elementos numéricos, nuevamente números, y poder describir en esta parte con algunos puntos importantes cuáles son esos elementos y con esto construir una solución bastante interesante. ¿Ok? Entonces, en tema de solución, es esa, describe la idea de la solución a la problemática previamente identificada. Sin embargo, son varios elementos, no solamente es escribir eso, sino grado de innovación en esa parte y un poco tal vez el análisis del entorno del negocio. Ahorita vamos a revisar ese tema, pero si ustedes se dan cuenta, aquí viene prácticamente todo eso, ¿no? La innovación, por ejemplo, aquí habla que adopta y adapta técnicas utilizadas en la creación de productos de filigrana. Posiblemente es parte de la innovación, de la solución. Técnica de encapsulado con resina de cristal, que creamos diseños, toques originales. Entonces, todos estos temas son parte de la innovación, ¿ok? Entonces, esto es innovación y son los primeros tres elementos que vienen aquí. ¿Ok? Por un lado es la solución y por otro lado es el grado de la innovación. No necesariamente debe ser algo tecnológico, sino posiblemente el hacer algo distinto, el entregar servicios de forma distinta, etcétera. Entonces, eso es innovación en la solución. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que nuevamente les voy a pedir que se tomen algunos minutos para que puedan revisar esos temas. Nuevamente voy a dejar aquí la pantalla del cuadernillo para que ustedes puedan trabajar en la solución y puedan tener unos minutos para identificar esos elementos que serían parte de la solución. Aquellos elementos clave que ustedes consideren que pueden ser buenos, cuál es, por ejemplo, la innovación que yo uso, si, si hablando de innovación me refiero más al producto, al servicio, a la forma de entrega, en la parte tecnológica, no sé. Todo eso es tema de solución de innovación. Recordando que el estándar lo que nos pide es describir el grado de innovación de la idea de solución. ¿Ok? Eso es lo que nos pide el estándar, junto con la idea, la solución de este tema. Esto lo fuimos revisando en nuestro archivo de propuesta de valor. Aquí sí lo hicieron en la semana pasada que nos vimos. Es el número 4, las soluciones potenciales. Esto prácticamente ya nos está hablando entonces de la solución y es
prácticamente copiar y pegar. ¿Ok? Si lo tuvimos a bien hacer la semana pasada, entonces prácticamente es copiar y pegar. Dentro de eso mismo, posiblemente tal vez aquí el tema de los beneficios puede ser parte de la innovación de la solución y con eso, bueno, prácticamente estamos cubriendo ese punto, ¿no? Entonces, pues usen su tarea, sus ejercicios de la semana pasada simplemente para escribirlo, para copiar, pegar y que sea mucho más rápido el ejemplo. Los voy a dejar aquí un par de minutos nuevamente para que puedan revisar este tema de la solución y vamos a continuar con lo demás. Voy a quitar mi cámara y regreso en 2 minutos. Corre tiempo. Sí, correcto. Entonces, pues ya revisamos esa parte de la solución. Les decía, se vuelve muy sencillo con el archivo que hicimos hace un par de semanas, porque prácticamente es copiar y es pegar lo que ya realizamos, ¿no? Es muy, muy sencillo. Una vez que hicimos realmente la tarea, es principalmente copiar y pegar ya en el formato que nos pide el estándar. Entonces, vamos a revisar lo siguiente, ¿no? Nos quedamos en la parte de la innovación del negocio, aquí en esta parte. Entonces, lo que sigue ahora es el análisis del entorno del negocio. El entorno del negocio lo que nos dice es cómo es que estamos jugando nosotros en el mercado. ¿Ok? Por ejemplo, parte del entorno puede ser este párrafo, parte del análisis. En cuanto al sector de bisutería y accesorios, nos percatamos que se ha visto atacado por productores extranjeros, tales como los chinos, que causan que este tipo de productos se abarate y sea considerado, en cierta forma,
corriente. Sin embargo, los productos son ampliamente demandados, lo que nos da oportunidad de incursionar en este mercado con productos originales y de calidad. Entonces, esto es parte del análisis del entorno. Entonces, esto es parte del análisis del entorno. Si nos vamos un poquito más a detalle, eso que vimos fue un resumen. Adelante ya viene una forma mucho más precisa de tener todo esto, tanto la justificación de la problemática como el análisis del entorno, en una justificación mucho más detallada. Lo que vimos anteriormente fueron esos puntos importantes que les decía ahorita que se tomaran el tiempo de hacerlos. Y ya esta parte de la justificación viene mucho más detallada. No voy a leer todo, sin embargo, esto ya es el detalle, ¿no? Por ejemplo, Casa Fili SRL es una microempresa mexicana que se dedica a la elaboración artesanal de accesorios de bisutería con filigrana crean, que en conjunto crean diseños vanguardistas. La tendencia de bisutería en 2010 se volvió más audaz que con diseños asimétricos, distintas texturas y colores. Si bien en general los componentes se combinan y se mezclan, hay dos cosas que aparecen en casi todos los diseños, el color y la textura, etcétera. Estudios, esto va a ser importante, ahorita lo vamos a retomar, este párrafo, porque es parte del estudio de mercado que también nos pide el estándar. Estudios realizados sobre el mercado femenino, como se da a conocer en el artículo Negocios enfocados a conquistar el mercado femenino, dan a conocer que principalmente la mujer es más atraída por detalles estéticos y no puede faltar todo lo relacionado con imagen. Entonces, esto que acabamos de revisar aquí, este párrafo en particular, lo que nos va a ayudar es a identificar parte del estudio, ¿no? Unos elementos que nos piden aquí en el estándar. Si vemos aquí el punto es, incluyen el análisis del entorno de negocio, todo lo que estamos revisando es esa parte. Especifica el análisis de sus principales competidores. Posiblemente en este archivo no viene tan detallado esa parte, sin embargo, pues ya revisamos ahorita, ¿no? Que uno de los competidores, como bien mencionaba aquí el ejemplo, son los chinos. Entonces, puede ser que nosotros tomemos eso como análisis de la competencia, ¿no? Dentro del análisis del entorno, que aquí está como parte esencial. Entonces, estos elementos que vienen a partir de este párrafo hacia abajo, todo lo que viene de aquí hacia abajo es parte de una justificación con métricos, pero mucho más detallada. Si ustedes se dan cuenta, aunque el estándar no lo está marcando separado, realmente no pudiera ser así porque todo es parte de un proceso. Entonces, lo que acabamos de hacer hace dos ejercicios es ir identificando un poco separado el objetivo de todo esto, pero si ustedes se dan cuenta, todos esos elementos prácticamente van a estar combinados en la descripción de la solución, en la justificación que acabamos de hacer, para que ustedes lo puedan tener en cuenta cuando diseñen la suya. No necesariamente tienen que estar detallados, así decir, esto es la parte de justificación del problema, esto es el análisis del entorno, sino de forma global, así como se ve aquí, eh, así lo pudieran entregar, ¿ok? Pudieran hacer sus productos y sus servicios. Entonces, pues esto es parte del desarrollo del proceso y del programa de certificación para que ustedes lo puedan tener en cuenta y puedan ir avanzando en su programa. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita, siguiendo la lógica de nuestro estándar, lo que seguiría es análisis del entorno del negocio. Ya vimos que es parte de los elementos que están presentes en el plan de negocio de ejemplo. Entonces, lo que sigue es el análisis
del entorno. Dentro de este análisis, lo que pueden ustedes revisar es, por ejemplo, no sé, voy a poner cuál es la situación, o cuál fue la situación, no sé, hace 5 años, cómo es la situación actualmente, cómo podría ser la situación en un año futuro, etcétera. Si hay tendencias, si por ejemplo podemos poner dentro de ese análisis también obviamente temas de competencia, etcétera. Entonces, esos puntos son en los que me gustaría se enfocaran en estos momentos. Vamos a hacer nuevamente ese ejercicio. Les digo, no tiene que ser tan específico en estos momentos, pero sí tiene que ser mucho más específico ya cuando tengan todo en forma. Entonces, nuevamente nos vamos a tomar un par de minutos y vamos a proceder a hacer este ejemplo. Les repito, si ustedes hicieron bien su tarea en esta parte, prácticamente es copiar y es pegar en este nuevo cuadernillo, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar eh, esa, esa parte y la vamos a hacer como ejercicio. Muy bien, entonces nos enfocamos en el análisis del entorno del negocio. Esa es la tarea de ahorita. Normalmente nos tomamos un par de minutos. Voy a dejar de compartir mi cámara para que se puedan concentrar. ¿Ok? Corre tiempo ahora.
Listo, muy bien. Entonces, pues hasta ahí continuamos con el ejercicio. Ya vamos en la parte de análisis del negocio. Les decía al inicio, esta es una parte muy importante porque nos está acercando al proceso de certificación. Digamos que es fácil, pero es laborioso. No es algo que se escribe en 2 minutos, pero pues sí nos va dando una idea de la estructura que vamos a ir siguiendo para completar todo nuestros productos y lo que nos pide el estándar. Entonces, pues prácticamente aquí vamos en la parte del análisis del entorno, algunos competidores. Entonces, pues ya vamos estructurando un poquito más el producto. Eh, eh, este archivo que ustedes tienen ahí en plan de negocios tiene todo. Todo esto que estamos viendo tiene todo. La tarea es revisar a detalle ese archivo y que con eso puedan tener una idea muy clara de lo que tienen que escribir para que puedan, eh, puedan llevar un buen proceso de certificación y que ustedes puedan tener esto como ejemplo, ¿no? Para sus proyectos. Si con esto les da una idea mucho más clara, pues será bastante más fácil hacer el proceso. Si de repente tienen ahí algún tema, alguna duda, pues nuevamente nos contactan para poder ayudarlos, ¿no? En este proceso. Entonces, lo que sigue es ahora describir una primera idea del segmento del mercado que se quiera abordar. Para esto, vamos a recordar este ejercicio que hicimos, en donde hacíamos un ejercicio de empatía con nuestro cliente, es decir, cuáles son la información actual de nuestro cliente objetivo, su nombre, sus características, sexo, edad, nivel de ingresos, etcétera, el tema de las molestias, qué es lo que le molesta, los objetivos. Entonces, esto es una primera idea de un segmento de mercado. ¿Ok? Si regresamos aquí a nuestros productos, a nuestra información de los productos que se requieren, si revisamos aquí el estándar, es una primera idea del segmento de mercado que se quiere abordar. Entonces, con esta primera idea se construye con esto, ¿ok? Hechos, molestias, objetivos, comportamiento, todo esto es parte de la idea de segmento de mercado. Ok, idea del segmento aquí, me falta una O, idea del segmento del mercado. Entonces, con esto prácticamente cubrimos este punto, ¿no? Describir una idea del segmento del mercado que se quiere abordar. Dentro del archivo, como ejemplo que les enviamos, están aquí algunos elementos en donde, por ejemplo, en la primera parte en donde dice la metodología, nos da una idea base de cómo se desarrolla todo este tema. Eh, Perdón, aquí me pasó el ejemplo. Vamos aquí al análisis de la empresa. Su naturaleza, descripción, el nombre son como las partes, digamos, básicas. Y aquí tiene, bueno, esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, el análisis FODA. Me gustaría aquí tener un poco el tema de del estudio de mercado que se encuentra un poquito más adelante. Vamos a definir, vamos a buscar aquí esto que les quiero mostrar. Todavía está más adelante en el capítulo número 3. Todo esto es como parte de la teoría que se realiza dentro de- 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 del proceso del marco referencial. Esto nos va a ayudar mucho para darnos la idea de la estructura, algunos productos que se están haciendo. Y esto ya es parte de un
de un estudio un poquito más del mercado, ¿no? Una idea del segmento que queremos abordar y el tamaño del segmento del mercado, vamos a anotar eso que viene aquí, ¿no? De acuerdo al último censo económico realizado en 1998 y publicado en 1999, la producción bruta total de joyería y orfebrería fue de 61 millones de dólares. Aquí está nuestro tamaño de mercado. A eso se refiere con el tamaño del mercado. Entonces, para nosotros entender y saber cuál es el tamaño del mercado, debemos hacer alguna investigación. Pudiera ser que el INEGI nos pueda dar esa información o algunas otras referencias para poder tener mucho más claro el tamaño de nuestro mercado. ¿Ok? Entonces, esto es el tamaño del mercado. ¿Ok? Si nos regresamos a, aquí al estándar, lo que nos dice es, por un lado, describe una primera idea del segmento del mercado, algo que, nuevamente les repito, se hace con el diagrama de persona. Con eso nos vamos a poder estructurar esta parte. Lo siguiente es especificar el tamaño del segmento de mercado, que yo ahorita les ponía ahí. Puede venir del INEGI o de otras fuentes para poder tener esto en cuenta. Lo siguiente que viene y es estudio de mercado, en donde son una diferencia, es interesante, que es fuentes primarias y fuentes secundarias. Ahorita les voy a, déjenme ver, aquí se me fue la imagen del iPad, permítanme regresar. Ok, listo ahí. Entonces, bueno, lo que hablamos ahorita es el tema del tamaño del mercado. Entonces, puede venir del INEGI, puede venir de algunos elementos, ¿no? Nos dice aquí el proceso que son fuentes primarias o fuentes secundarias. Hay una diferencia que ahorita la vamos a realizar. Mientras tanto, el ejercicio que vamos a realizar en estos momentos es una descripción. Ya hicimos el análisis, aquí vamos a hacer una descripción del segmento del mercado. Ok, esa descripción del segmento del mercado, recuerden, tiene como base el proceso de diagrama de persona, ¿ok? Sus hechos, aquí pueden ir, por ejemplo, nombre, edad, nivel de ingresos, pueden poner también en dónde vive, o sea, temas demográficos, también temas psicográficos. Temas demográficos y psicográficos son distintos. El tema psicográfico es entender más cómo es que piensa, qué es lo que siente, cuáles son sus acciones, algo que puede ser parte de su comportamiento, pero bueno, todo esto lo vamos a poner en esa parte. Entonces, lo que sigue es la descripción del segmento de mercado que se construye con el elemento que acabamos de ver. Muy bien, entonces nuevamente nos vamos a tomar un par de minutos para describir a nuestro segmento de mercado y vamos a continuar después de eso. ¿Listo? Entonces nos tomamos un par de minutos, quito mi video y mi audio para que se concentren. Corre tiempo ahora.
Muy bien, tiempo hasta ahí. Entonces, ya tenemos la descripción de nuestro segmento de mercado. Lo que posiblemente no podamos hacer en este momento, porque requiere mucho más investigación, sea el tema de el estudio de mercado. Obviamente esos temas los tenemos que revisar mucho más a profundidad. Fuentes primarias van a ser, como les decía, algo así como INEGI. Fuentes secundarias va a ser más como algún trabajo resumido, es decir, alguna nota, alguna síntesis, o alguna investigación no tan extensa como la hace INEGI u otras encuestas. Para esto, obviamente, ustedes tienen que tomarse el tiempo de hacer una investigación mucho más profunda y mucho más específica, ¿no? Entonces, pues prácticamente es ahí que quedamos, ¿no? En temas de investigación del mercado. Esto sí lo tienen que hacer muy a detalle para que sean resultados y números con una base sólida. Van a poner sus referencias, tienen que poner de dónde están obteniendo su información para que nosotros en la evaluación sepamos y podamos hacer alguna validación, ¿no? De esos datos que nos están dando, que no sea, nos inventamos algo y simplemente que hay, ¿no? Entonces, les pedimos hacer una investigación mucho más a detalle. Listo, entonces lo siguiente es describir las ideas, estrategias basadas en el análisis de la competencia para el diseño de la idea de solución. Es decir, nosotros ya conocemos cuál es nuestra idea de solución, nuestro objetivo. Entonces, con esta solución diseñada, lo que vamos a hacer aquí es tener y conocer primero lo que queremos hacer, ¿no? Nuestro proyecto. Después hicimos un análisis poniendo en cuenta cuáles son los competidores. Entonces, con este análisis de competidores, lo que esperamos es poder crear una estrategia. ¿Ok? Entonces, lo que seguiría sería generar una estrategia basada en esos elementos. Y aquí parte de la estrategia es, por ejemplo, el entender, regresamos a lo que vimos al inicio, cómo es que vamos a hacer distribución, cuáles son esos canales que nosotros tenemos pensado usar. Que esto es parte de la estrategia. Si vamos a usar una estrategia business to consumer o negocio a cliente, o vamos a usar una estrategia negocio a negocio, eso es parte de la estrategia, ¿no? También cómo es que vamos a entender cada canal de distribución para poderlo usar como estrategia. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro cuadernillo, dentro de los eh, puntos que nos pide el estándar, si ustedes se fijan aquí es una primera idea del canal de distribución y una idea de las plazas o zonas en donde se venderán los productos o servicios. Esto también ya lo hicimos en el documento de el lienzo del modelo de negocio en la parte de canales, ¿ok? En esta parte de canales ya está trabajada. Si recordamos ahí son varios elementos con sus características. Entonces prácticamente esto que hicimos la semana pasada lo vamos a retomar y lo vamos a simplemente adaptar a eso, ¿no? Por un lado, cuáles son las estrategias basadas en el análisis de la competencia. Por ejemplo, si yo identifico, hablando del tema de bisutería, que mi estrategia son, perdón, que uno de los competidores que tengo son chinos, entonces posiblemente mi estrategia, analizando esa competencia, puede ser no competir por precio, ¿no? Porque el tema de precio con chinos puede ser algo muy desventajoso para mí.
posiblemente mi estrategia sea hacerlo artesanal, darles tintes distintos, usar técnicas de pintado a base de aerosol, en fin, todas esas estrategias tienen que irse plasmando. Una idea del canal de distribución, tal vez yo regresando aquí al punto que les explicaba hace rato, un canal de distribución para mí sea vender principalmente a cadenas o venderle, no sé, a hoteles, porque ese canal valora hoteles y aparte boutique. ¿Ok? Porque sé que este mercado, canal de distribución, valora mucho el tema artístico. Los clientes que van con ellos valoran mucho. Entonces, para mí puede ser un gran canal de distribución los hoteles boutique. Listo, entonces, esto es una forma de empezar a escribir y tener lo que nos pide por acá el estándar. De entrada, una primera idea del canal de distribución. Esos canales, esta primera idea la trabajamos en el archivo de Business Model Canvas, en la parte de canales de distribución. Si recordamos, ahí vienen todos esos elementos. Voy a hacer un poquito más grande aquí, no se ve tanto en el iPad. Me gustaría entonces abrir este documento en la computadora para que ustedes lo puedan ver mucho más claro aquí en el tema de canales, lo que nos pregunta este Business Model Canvas, nos da prácticamente la respuesta y la estructura que nos pide el estándar, ¿no? A través de qué canales queremos ser contactados con nuestros segmentos de clientes, cómo les contactamos ahora. Todo esto ya está bastante trabajado aquí y prácticamente sería retomarlo lo que nos pide el estándar, darle la estructura ya en un formato escrito, lo que nos pide por aquí el estándar, y también lo que nos pide aquí abajo es describir una primera de las plazas o zonas, esto es importante, donde se venderán sus productos. Por ejemplo, si yo quiero que mi zona, mi plaza sea el hotel, entonces puedo poner tal vez que sea el lobby, puedo poner que sea una plaza comercial, etcétera, ¿no? Tal vez un local en el centro de la ciudad, eh, posiblemente también podamos poner el tema de e-commerce, pero la idea es que esto esté plasmado. ¿Listo? Entonces, pues vamos a tomarnos nuevamente un par de minutos. Ahora lo que sigue es desarrollar la estrategia para poder colocar, ¿no? Incluyendo los canales de distribución. Entonces, con esto estamos casi completando el primer elemento que nos pide este estándar. Y bueno, pues nos vamos a tomar un par de minutos para escribir eso. Muy bien. Nuevamente voy a quitar mi cámara y corre tiempo.
Excelente, listo hasta ahí. Entonces, pues prácticamente hicimos ya el tema de la estrategia y con esa parte casi finalizamos lo que nos pide en el primer producto. Obviamente estamos haciendo solamente una parte básica, no estamos yendo tan a detalle como debe de ser. Y de hecho, cuando nos manden sus documentos ya tiene que estar a detalle. Ahorita simplemente es entender lo que nos pide el estándar, alinearnos a eso que nos está pidiendo. Entonces, pues ahorita lo que viene es, déjenme ver que no se está actualizando la pantalla. Posiblemente, permítanme, déjenme volver a conectar el iPad que se desconfiguró. Ahí deberíamos de estar ya revisando, viendo la pantalla. Permítanme, por favor. Tenemos aquí un detalle técnico, pero ahorita lo resolvemos. Bueno, mientras vamos conectando y resolviendo el tema del iPad, lo que estábamos revisando es prácticamente las últimas cuestiones en donde estábamos revisando ya las estrategias, los canales de distribución y un poco de sus definiciones. Lo que nos falta es, contiene la información de los riesgos de la idea de solución propuesta e incluye el impacto local global que puede tener la idea de solución conforme al desarrollo sostenible. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es revisar el ejemplo nuevamente del proceso de creación de un elemento. No puedo conectar ahorita el iPad, pero permítanme, lo vamos a abrir aquí en la, en la pantalla. Ahorita lo resolvemos rápidamente. Simplemente tenemos que, bueno, es la, la desventaja de usar también temas técnicos, ¿no? Es parte del show. Permítanme, por favor. Vamos a abrir aquí elemento. Parece que no nos quiere funcionar. Entonces vamos a nuevamente realizar aquí la configuración. Ok, mientras tanto, entonces, recordemos, nos hace falta la información de los riesgos de la idea de la solución e incluye el impacto local global que puede tener esta solución. Ok, entonces, esta parte, lo interesante es que podamos analizar cuáles son los riesgos, los problemas para nuestra solución, ya sea para nosotros o para un externo. No sé, se me ocurre que queramos vender diésel, ¿no? Uno de los riesgos puede ser explosión, por poner un ejemplo, para el público externo. Otro ejemplo pudiera ser la entrada de competidores al mercado, un riesgo para nosotros. También puede ser no sé, por ejemplo, que nuestros productos no tengan la calidad necesaria, los elementos, etcétera. Entonces, pues con esto vamos a continuar. Lo siguiente que haríamos es revisar estos dos elementos. Ahorita ya por cuestión de tiempo no nos va a permitir tanto revisar el tema, pero sí nos permite revisar lo siguiente, ¿no? En el Business Model Canvas que vimos la semana pasada, dentro de algunos
Aquí, por ejemplo, los recursos clave pueden ser parte de ese análisis de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los elementos que son para nosotros, fuente de ingreso, puede ser una fuente de riesgo dentro de los canales de distribución, etcétera. Entonces, podemos usar recursos clave como parte de ese elemento, bueno, la información de riesgos. El impacto local o global prácticamente es la propuesta de valor, que nuevamente ya se trabajó en el Business Model Canvas, en esta parte, es la propuesta de valor. El impacto local y global viene de aquí. ¿Ok? Ese último elemento viene de esta parte, de las características, la novedad, o sea, qué estamos haciendo por nuestro entorno que impacte y que sea sostenible, ¿ok? Que realmente genere valor tanto a nosotros como para nuestros clientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos ido elemento por elemento del primer producto que nos piden, y con esto estaría estructurado nuestro proyecto en la primera fase, ¿no? Recuerden, son 5 elementos. Ese es el elemento 1 de 5. Y el elemento 1 de 5 es identificar oportunidades de negocio. Lo que estamos armando ahorita es el portafolio de oportunidades elaborado. Si ustedes ven el concepto general, lo que estamos haciendo es elaborar un plan de negocio, como veíamos en el ejemplo de la eh, del documento que les enviamos. Lo que estamos haciendo prácticamente es un plan de negocios, pero lo estamos estructurando por partes para que después simplemente lo podamos concentrar en un solo elemento. Entonces, con esto les pido, les decía la semana pasada, ¿no? Les hacía mucho hincapié en generar sus ejercicios con los archivos de diagrama de persona, de la propuesta de valor, del Business Model Canvas, porque prácticamente con esto estamos armando ya nuestros elementos para la certificación. Debe estar bien, bien realizado, muy bien a detalle para que ustedes puedan eh, llevar un proceso de certificación sencillo, que no les cueste trabajo. Eh, si no hacemos realmente a detalle todo esto, nos va a costar un poquito de trabajo imaginarnos ciertos elementos, pero una vez que hacemos estas plantillas, pues lo demás se vuelve mucho más sencillo, mucho más simple y nos permite entregar los productos conforme nos los está dando el estándar. Entonces, a partir de esta sesión, les voy a pedir que nos estén enviando sus avances para poderles dar una retroalimentación y no continuar con algo que tal vez no esté de la forma adecuada, ¿no? Entonces sí les pido que nos vayan mandando sus avances. Les recuerdo mi correo electrónico, se los apunto aquí en pantalla para que ustedes me puedan enviar un correo. Les voy a poner el Gmail porque a veces es más fácil que otros. angelhc3@gmail.com, mi celular 16, pero no estaba escribiendo. Algo está sucediendo con la parte técnica el día de hoy, no estoy seguro que pasa al 100%. Algo aquí está fallando, pero bueno, es parte del proceso. No, ya está 33, 16, 81, 878. Ese es mi WhatsApp. Por favor, envíenos sus avances, lo que estén teniendo hasta ahora, para poder darles una retroalimentación y que la guía sea mucho más efectiva, ¿no? Con sus proyectos. Entonces, pues hemos llegado al final de esta sesión, la sesión número 8. A partir de esa sesión ya nos estamos enfocando más al tema de certificación y de cómo elaborar los productos para que ustedes puedan entregar más fácil sus evidencias y que el proceso sea bastante más sencillo. Dicho esto, pues me despido. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y espero que sea que todo esto les esté dando mucho valor. Por favor, envíenos sus avances para darles retroalimentación y continuar bien con su proceso. ¿Listo? Entonces,
muchas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Nos vemos en 2 semanas. No, perdón. Sí, nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Entonces, pues cuídense mucho. Un saludo, un abrazo. Hasta pronto.